Hoy no es el cumpleaños de No, Capitán la Sarmiento. autonomía, se Ujú. celebra la autonomía el 29 de junio por la sanción de la ley. Exacto. ¿Sí? El doctor Allende era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Es, ¿no? después de tanto tiempo, y bueno, ahora en los preparativos para la celebración. Así que Mm. hay mucha expectativa en relación a eso porque, bueno, va a ser bastante especial. Dependerá un poco del tiempo también, si llueve, no llueve, ¿no? Sí, supongo que sí, pero más allá de eso, el espacio. Disfrutarlo, ¿no? Y Esperemos que sí, que vaya mucha gente y que se pueda disfrutar. Va a haber feria de microemprendedores, están trabajando distintas instituciones, el Club de Leones, el Centro Catalá va a ser la quema del muñeco sobre el cierre, va a haber bandas, o sea, varias personas de la comunidad involucradas en la organización y con muchas expectativas de que sí, de que sea una celebración importante para nosotros. y entrada gratis, por supuesto, ¿no? Así es. Como corresponde. Sí. Y bueno, ese espacio también tenía mucha expectativa de ser ocupado y de empezar a desarrollar actividades, así que ¿Lo conocés? ¿Fuiste? estuve, pero muy cuando recién estaban abriéndolos para ver cuáles eran los trabajos que había que hacer. Y la verdad que es increíble pensar que nada, que tenemos eso en el centro de la ciudad y que lo podamos hoy aprovechar y que haya podido hacerse, ¿no? Tan rápido el trabajo para poder llegar a estrenarlo el 1 de julio. Tiene más años el galpón que nuestra autonomía. Y sí, El galpón tiene más de 100 años y la autonomía 57. están ahí trabajando a full. Bueno, la idea de la nota era que nos cuentes un poquito qué fue lo que sucedió con la sesión de ayer. Se cambió el día, se mantuvo la hora de la mañana, ¿no? No, el día es el mismo que tenemos desde Los que jueves. asumimos, claro. Claro, hoy es viernes, tenés razón. Sí, los días, digamos, se cambiaron, pero al inicio, Sí, sí. cuando asumimos, y el horario también, porque bueno, porque la mayoría decidió que así fuera, que fuera a las 10:30 de la mañana. ¿Es mejor a la mañana que a la noche? Yo no te sé decir si es mejor porque no cumplía funciones cuando era la noche. Por ahí Irma, José Luis, Mónica estaban cuando era la noche. Sí te puedo decir que como espectadora, que durante un año presencié las sesiones, ni bien pude cuando me vine a Sarmiento, para mí era mucho más linda a la noche, ¿no? Ujú. Pero bueno, también el hecho de estar hoy en la función a la mañana implica que uno puede tener un contacto directo con los funcionarios que están en el horario administrativo y eso hace una dinámica diferente. Tenemos las reuniones de comisión y vienen muchos, suben a las reuniones y nos explican en lo que están trabajando o hacemos consultas para ver cómo sacamos los despachos de comisión. Así que bueno, la dinámica de la mañana también es buena, tiene sus cosas, sus pros y sus contras. El tema que para el vecino común supongo se le dificulta más ir a presenciar una reunión en la mañana que a la noche. Igualmente a la noche tampoco iba tanta gente, ¿no? Exacto, a la noche no, por ahí también a mí me tocó, digamos, lo presencié en un año electoral y eso hace que las sesiones sean un poco más movidas. Pero sí, no, la realidad es que no van muchas personas a las sesiones. Sumale que tampoco se televisan, es decir, que el vecino, ayer me preguntaban de las sesiones y no es, con esto no quiero meter presión para que se televisen, pero es cierto, hay gente que desconoce, cada uno está con sus cosas, y hay gente que desconoce la tarea que hace, los temas que tocan, si no es por los medios, con estas invitaciones, como en este caso. Sí, algunos medios están, Sí. De hecho ayer hubo una transmisión, pero de algunos proyectos en particular, que se hace una transmisión que después se publica en internet. Y eso es como, bueno, también a criterio del periodista a qué momento decide tomar de la sesión. Y nosotros tenemos como Consejo Deliberante un método de grabación, pero que eso no se hace público. Sí se traduce en una página de internet, que si la googlean Honorable Consejo Deliberante de Capitán Sarmiento, ahí van a poder ver, es una página que es muy dinámica y tiene las noticias de las reuniones que estamos teniendo, todo el digesto de ordenanzas que tenemos vigente, y bueno, y distinta información, quienes componen las comisiones y demás. Pero Igualmente, ese es el único medio por el cual hoy tenemos nosotros oficialmente la comunicación. no es lo mismo que la señora que está en su casa, en el barrio, hoy preparando la comida,
Y no, pueda ver la sesión en vivo. no, lógico, no es lo mismo, para nada. Pero sí, otros años se transmitía, este año todavía no hemos tomado la decisión de... En muchas ciudades de la zona lo hacen. No sé por qué acá se decidió no hacerlo, porque presupuesto para hacerlo hay. El presupuesto lo administra el Consejo y no tomó la decisión de invertirlo en eso. ¿Se le consultó a ustedes por hacerlo? Mirá vos lo que no lo trabajamos de manera en pleno, digamos. A lo mejor... sinceramente no sé cuándo dejaron de transmitirlo, los motivos por los cuales se dejó de transmitir, no tampoco fuimos partícipe de esa decisión, por lo menos no fui partícipe. Cuando cambia la presidencia, el presidente actual, Gustavo Semino... no, el presidente actual, la presidenta actual es Fernanda Storino. En aquel momento, cuando se deja de transmitir, Gustavo Semino decidió que sí, se transmitía ahí. Astorino, Fernanda, bueno, decidió que no. Y es una verdadera pena porque yo creo que el vecino tiene que saber lo que hacen los concejales. A mí me parece importantísimo. También entiendo que, bueno, que nosotros tenemos la obligación de comunicar y la ciudadanía tiene el derecho a la información. Uh-huh. Es importante también porque también tenés la sensación de que cuando el otro no sabe lo que estás haciendo, piensa que en realidad no estás haciendo nada. Hoy vivimos en un momento comunicacional en donde todo entra por los ojos y no alcanza con que uno esté ahí y haga el trabajo, sino que además tiene que comunicar y comunicar bien, que es lo que hace. Entonces, bueno, algunos concejales tratamos de aprovechar todos estos espacios para un poco contar qué es lo que se está haciendo, pero bueno, sí entendemos que es una responsabilidad nuestra la transmisión de la información respecto de lo que pasa. En los periódicos sale publicado el orden del día, pero bueno, se pierde que lo más rico que es quizás la discusión o las decisiones que se toman. Muchas cosas que entran en el orden del día en definitiva terminan no siendo ordenanza o resolución y no siendo parte de nuestra normativa. Además está bueno que la gente en su casa sepa cuál es la opinión de cada concejal con respecto a cada tema, más allá si se aprueba o no, pero está bueno, a mí como vecino me gustaría saber qué opinas vos de tal tema y qué opina la oposición de ese mismo tema, porque uno va a buscar, ahí te das cuenta si te defienden, si uno se siente representado por la tarea del concejal o no. El año que viene hay elecciones. Cuando haya listas para concejales, en muchos casos la gente, como decías vos, Mariana, no sabe cuál es la tarea que hace el concejal. ¿Qué es lo primero que piensa? Se llevan la plata y no trabajan, cosa que no es así. Pero hay que mostrar también. Sí, lógico, hay que mostrar lo que hacemos. Estamos todos los días y estamos constantemente, si no es hablando con los vecinos para tomar cuáles son las problemáticas, generando los proyectos y que eso se vea de alguna manera reflejado en las sesiones, más allá de que muchas cosas tienen que ver con una gestión que uno realiza y que no pasa por el consejo, ¿no es cierto? Y eso también confunde un poco la función, porque nosotros por una cuestión de acceso vienen las personas y te consultan o te solicitan algo y uno lo que hace es direccionar eso a los canales y a las vías por donde deben hacerse las solicitudes, ¿no es cierto? Que no muchas veces no son propias del Consejo Deliberante, que nosotros tenemos una función normativa y de control de gestión. Uh-huh. Y además me pasó a mí cuando ocupaba el lugar que vos estás hoy, al estar en contacto con el Ejecutivo, muchas veces no hace ni falta que el tema pase por el Consejo, levantás el teléfono, llamás al funcionario que sea y le decís, mira, un vecino tiene esta inquietud y se resuelve sin pasar por el Consejo, ¿no? Sí. Y esa dinámica la tenemos tanto nosotros como también los concejales de la oposición, porque no tienen problema, digamos, van a las oficinas y plantean cuáles son los problemas y los conflictos que se están teniendo y tratamos de manera conjunta de darle respuesta a los vecinos. Uh-huh. ¿Qué pasó en la sesión? Al final ocupamos todos estos minutos y no hablamos de lo que pasó en la sesión de ayer. En la sesión hubo algunas peticiones particulares en relación a alumbrado público, algunos postes que estaban que se denuncia que están en mal estado, respecto del Banco Provincia, los escalones de entrada, porque se informó que habían hecho un reclamo al banco y nosotros lo reforzamos desde el Consejo Deliberante. Sí, algunos escalones que no están bien, es cierto. Y después, bueno, desde nuestros bloques, Unidad Ciudadana y Frente para la Victoria, presentamos 4 proyectos, 2 proyectos de ordenanza y 2 de resolución.
Los de ordenanza más de índole local son uno presentado por una huerta, el programa de huerta comunitaria, que tiene respuesta a la modificación en el programa de Argentina Trabaja, porque nosotros veníamos trabajando en una huerta en el municipio con ese programa, pero que actualmente, al haberse modificado las condiciones de ese programa que exiges únicamente la capacitación, no necesitan como exigencia del programa cumplir con la pata productiva, pero a su vez hay varios cooperativistas que tienen intenciones de seguir con ese trabajo, y es realmente una pena que, teniendo el espacio y la posibilidad de generar ese ámbito productivo, lo desaprovechemos. Entonces generamos un programa para que los mismos cooperativistas puedan seguir trabajando dentro de la huerta, o aquellas personas que tengan intenciones de ingresar puedan hacerlo a petición al departamento ejecutivo, ¿no es cierto? Trabajar en la huerta en conjunto con el INTA en capacitaciones o en proyectos educativos donde también la comunidad educativa lo tenga como un recurso para poder informar y educar al respecto. El proyecto habla solo de capacitación. No. Están actualmente, digamos, la huerta está funcionando, sí, está y produce, y se han hecho ferias en donde se venden los productos, y la idea es que aquellas personas que están sin trabajo, como es el caso de los cooperativistas, ¿no es cierto?, que lo tenían como una herramienta de trabajo que además les permitía tener un ingreso. El producido de la huerta lo vendían y se lo quedaban ellos. Entonces eso, además de un recurso de alimentos, pues te los puedes llevar a tu casa para llenar la olla, como quien dice, también lo puedes vender y tener un recurso económico que no es muy importante, pero es algo. Y bueno, la huerta ya está funcionando en un lugar, entonces es como formalizar eso para que se pueda darle continuidad desde el municipio. Qué lindo debe ser, ¿no? Para la gente que trabaja ahí, poder llevar tu propio alimento, el mismo alimento que te costó unos días, que te costó trabajo, poder comerlo, debe ser lindo. Sí, seguramente, un orgullo. Bueno, ese proyecto lo presentamos, pero de todas maneras pedimos el pase a comisión para poder trabajarlo con lo que Cambiemos y Pablo Pets por el Socialismo, a su vez para poder invitar a Mariana Corada de Producción y Empleo, que es quien lleva adelante el programa, para que pudiera interiorizarnos al respecto y recién después poder sacarlo con el consenso de la mayoría. Después el otro proyecto de ordenanza es un proyecto que tiene que ver con ética pública, que tiene raíz y antecedente en proyecto que se estuvo presentando a nivel nacional para generar la incompatibilidad o la incapacidad de poder cumplir la función pública desde el ámbito administrativo, siendo administrador, dueño, accionista o teniendo depósitos en paraísos fiscales, manejar empresas offshore o en países en donde digamos, no son confiables en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y entre los activos, ¿no? ¿Eso se aprobó, Mariana? Ese proyecto también lo pasamos a comisión. Y un poco tiene que ver con que, si bien sabíamos de la existencia de este proyecto y que se estaba presentando en muchos lugares, como que no tenés la sensación de que sea algo muy próximo a nuestra comunidad. Y como decía, es como un poco también por venir de una clase trabajadora que no tiene grandes ingresos que le permitan tener plata en paraísos fiscales o invertir en esas cosas. Es como que uno siente que está ajeno. Pero bueno, después de uno nunca sabe. Claramente uno nunca sabe, y entonces, después de haber tenido la reciente noticia de la incorporación de Javier Iguacel al Ministerio de Economía, al Ministerio de Energía, y que haya sido tapa de página 12 por su participación como apoderado en la empresa Pluspetrol e incluido en los Panama Papers, nos pareció importante plantearlo porque evidentemente no es ajeno a nuestra comunidad. Y bueno, quedó en pase a comisión para que lo discutamos y lo batamos con Cambiemos y el socialismo. Si esto se aprueba y se confirma lo que decía recién de Iguacel, los Panama Papers, no podría ser
candidato a intendente. Candidato sí podría ser. Lo Bueno. que pasa es que al momento de la elección, digamos, no tendría que tener participación. Por lo menos un año antes no tendría que tener participación en ningún tipo de empresa que implique estar radicada en un paraíso fiscal o ser un offshore. ¿Qué opina Cambiemos de esto? Los concejales. Lo vamos a debatir en comisión. No Qué pena. emitieron, en ese momento cuando hicimos la presentación del proyecto no dijeron nada al respecto. ¿Te sorprendería que estén en contra? Sí. Sí me sorprendería que estén en contra, porque que de hecho cuando hago la defensa del proyecto digo que ellos durante sobre todo en la época de campaña, fueron paladines de la transparencia y de la ética pública y lo plantean desde un lugar en donde señalan con el dedo, y me parece que a recoger el guante de esto es hacerse cargo de eso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de transparencia, de ética pública y de un cambio en la forma de gestionar, implica hacerse cargo de estas cosas para nosotros, ¿no es cierto? Entonces sería coherente que acompañaran el proyecto. Te recuerdo que algunos ministros, algunos integrantes de este gobierno no tienen el dinero en el país. No, claramente, sí, por eso también es un proyecto desde la oposición, porque nos parece que no es ético. Por un lado, Lo de la este ética es otro proyecto que discutible. presentamos. Es otro proyecto que presentamos también en esta sesión, el proyecto de resolución en repudio, en contra de lo que sería la suscripción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la solicitud de que eso pase por el Congreso de la Nación. Eso tiene que ver con que, bueno, por un lado sostenemos en un acuerdo, en una carta en donde se le manda al fondo respecto de nuestro memorándum técnico económico de políticas, planteamos generar la confianza para poder aumentar nuestros activos y poder afrontar la deuda que pensamos asumir en relación al fondo, y por otro lado nuestros propios funcionarios dejan la plata fuera. Es como una contradicción, pero esta gestión es contradicción. Lo que pasa que, bueno, hay que poder visibilizar estas cuestiones. ¿Desde qué lugar, cómo planteas la confianza en tu país si vos mismo cuidás tus propios recursos poniéndolos afuera? Es un contrasentido, es parte de esta mentira de lo que uno dice desde las palabras y desde lo verbal sostiene una cosa y en las acciones otra. Y bueno, nosotros tratamos de que no sea así. Dijiste el gobierno contradictorio. ¿Alguna otra contradicción que veas en este gobierno? En cuanto a las políticas económicas, por ejemplo, no sé, hoy vi que publicabas una nota en cuanto al costo de las tarifas, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en el memorándum ese que presentamos como gobierno del fondo, lo que decimos es que vamos a disminuir la cantidad de subsidios para que cada vez el costo de la producción de la energía recaiga más sobre el consumidor. Por ese lado decimos una cosa, y por otro lado queremos sostener que en realidad no vamos a aumentar más las tarifas. ¿Y de dónde va a salir la plata en definitiva si vas a quitar subsidios? O contradicción cuando decís estamos haciendo esto para disminuir el desempleo y en el mismo día tenés una tapa que te dice que te echaron 340 personas de Telam. Que la echa el mismo gobierno, no es que... Exacto, entonces esas cosas. O cuando tenés gente que te está diciendo que estamos bien y que vamos por el buen camino, cuando por otro lado tenés mayor gente incluida bajo la línea de pobreza. O que te dicen que cada vez hay más comedores abiertos, cada vez hay más comedores abiertos y más necesidad alimentaria, o que cada vez hay más niños pobres. Eso es lo que me parece una contradicción. Evidentemente vemos realidades diferentes. Esto ya venía así. No es que es hoy. Vimos realidades diferentes y también creemos que las posibilidades de solución son diferentes. Por esto creemos que la elección de nuestros gobiernos, de nuestros representantes, no tienen que ver con
más allá de que uno sabe que por nuestra idiosincrasia y por una cuestión histórica elegimos representantes y caras. Pero lo cierto es que lo que están en discusión son modelos económicos, políticos, modelos de país, modelos de ciudad, qué es lo que queremos para nosotros, cómo nos pensamos para adelante. Eso es lo que elegimos. Y cuando yo digo que represento tal cosa, lo tengo que sostener desde los actos. No puedo decir, no vamos a devaluar y a los 2 días disminuir un 20%, 30%, 40% el valor de la moneda. Porque le estoy mintiendo a la gente. Y eso pasa todos los días. Vemos noticias que tienen un margen de, digamos, que no reflejan cuestiones de la realidad. Yo creo que el presidente dice lo que la gente quiere escuchar, pero no lo hace, ¿no? Sí, bueno, es una buena estrategia de marketing. Eso es lo que nos pasa cuando vaciamos de política y de contenido. Entiendo, la crítica después recae sobre el político, todos los políticos son iguales, todos los políticos hacen lo mismo, pero en realidad no es eso. Pasa que hay mucha gente denostando lo que implica la política. La política no es marketing, no es solo lo que yo muestro y lo que digo que hago, ¿entendés? Es lo que verdaderamente la gente puede ver. Y va a llegar un momento en donde la gente se va a dar cuenta que se está quedando afuera. Que las políticas económicas que se están adoptando las está dejando afuera, porque somos la mayoría clase media, clase baja, la clase trabajadora, y se está quedando afuera. Estamos en un ámbito de recesión donde la gente no consume, cuida el mango, y entonces vos que vendés, no tenés gente que te venga a comprar. ¿Y dónde está la esperanza? Surge de la política. Y esto están adoptando la política económica de pedir plata, invertirla. Hicieron bandera de la obra pública. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que dicen es que van a congelar la obra pública. Entonces, ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde está la plata que pidieron? ¿Dónde la invirtieron? ¿Por qué no vemos como sociedad la vuelta de eso? Entonces, es difícil, es duro, pero creo que no hay que ni bajar. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de no bajar los brazos y de seguir laburando y de seguir pensando cómo vamos a solucionar estos problemas. Todas estas preguntas que vos te hiciste recién, habría que buscar a algún economista para que nos explique lo que uno no puede razonar. Desde lo intuitivo uno lo dice, porque obviamente que no manejas el conocimiento técnico para poder hablar de macroeconomía, pero lo que pasa es que como ciudadanos de la diaria vemos la televisión y vemos todo el tiempo economistas hablando. ¿Cuánto hace que no pasaba esto? Estamos hablando y discutiendo economía todo el tiempo. ¿Y eso por qué? Porque estamos en un escenario de crisis, donde todos sentimos que nos está yendo mal. Y surgen las soluciones mágicas de un lado y del otro, pero bueno, las decisiones económicas no las estamos adoptando nosotros. Las está adoptando la gestión de Cambiemos y bueno, y tiene que darle respuesta. Estamos a casi 3 años de gestión y algo que presentaron como que iba a ser sumamente sencillo de resolver, porque la inflación era algo sencillo de resolver y como casi que había falta de voluntad política para hacerlo. Bueno, nos encontramos con que evidentemente no tiene la voluntad política de hacerlo. Si el dólar llega a 16 pesos, estamos haciendo mal las cosas. Claro, y bueno, ¿a cuánto y hoy estamos? está 28. Y claramente a uno no le preocupa porque compre dólares, ¿me entendés? O porque ahorre en dólares. No, a uno le preocupa porque sabe que eso en definitiva repercute en el precio de lo que vos comprás en el supermercado, en todo, en la cuota que pagás del crédito del auto, del crédito de la casa. Y bueno, y sabemos que eso va a ser así. Entonces obviamente te duele, pero es la impotencia de saber que no podés hacer nada tampoco hoy. Tenés que esperar a poder ser quien adopte las decisiones económicas. ¿Y el justicialismo está preparado, considerás vos? Porque yo lo sigo viendo dividido, el kirchnerismo por un lado, el peronismo por el otro, y para ganarle a Macri, me parece, se necesita una unión fuerte. Sí, pero son 2 planos distintos. Prepararse en cuanto a cómo darle respuesta implica que vos tengas técnicos y personas capacitadas analizando las cuestiones de la realidad, y poder generar la respuesta. Eso es por un lado, que creo que no son necesariamente los mismos que o las mismas
que van a estar discutiendo en el ámbito político estas cuestiones que son de alianza y que son más de lo político electoral. ¿Cristina tiene que ser candidata a presidente? Es muy personal eso, creo que lo vemos diferente desde todos los lugares del peronismo y Cristina conduce nuestro espacio. Ahora hay que plantear una estrategia para pensar qué es lo que nos permite verdaderamente llegar al gobierno. Si no, no puedes tomar la decisión. Y no sé si Cristina es la candidata. Yo creo que Cristina tiene que estar definitivamente en el espacio. Ahora que sea la candidata para encabezar la presidencia, me parece que no, que todavía que falta discutirlo bastante. De hecho, son discusiones que se están dando dentro del propio espacio. Pero insisto, no tiene que ver, porque esto seguimos discutiendo sobre personas. Y nosotros tenemos que discutir las políticas. Bueno, pero si vos hablas de Cristina, ya sabés cuál es la política. Eso es lo bueno también, ¿eh? Porque eso implica que es una persona que tuvo coherencia con lo que dijo, lo sostuvo desde los hechos. Bueno, en este caso Macri también ha tenido coherencia, porque si hablas de Macri sabés también lo que se viene en 4 años después, en caso de que Macri sea el próximo presidente. Sí, no sé si están así. ¿Vos crees que Macri va a cambiar la forma de gobernar si gana? Bueno, eso sí, lo que sí sé es que no creo que la gente que eligió esta opción supiera que las cosas iban a ser como son. Porque si no, ¿quién puede haber decidido así? ¿Quién puede estar de acuerdo? Bueno, todavía hay gente... gente muy chico de la población, que es los muy pocos que están siendo beneficiados con estas políticas, son los que pueden llegar a estar de acuerdo. No sé, por ejemplo, otro de los proyectos que presentamos en el Consejo, que fue muy importante, en esto Nobleza Obliga, Sebastián González, por trabajar en el ámbito de la educación, es el que lleva adelante estas banderas y el que está más interiorizado en estas cuestiones. Pero presentamos un proyecto de resolución pidiendo a la Dirección General de Cultura y Educación, más específicamente de la Dirección de Salud, que por favor arbitre los medios necesarios para que el médico auditor de las licencias que se toman los docentes trabaje en Capitán Sarmiento o en un lugar más próximo, porque las docentes que tienen una licencia hoy, que por su patología o por el tiempo de duración de la licencia necesitan de un auditor, tienen que viajar para hacerlo, con el costo que eso implica. Y antes nosotros teníamos un médico que hacía ese trabajo acá. Entonces digo, todo esto son políticas o el planteo que se hace respecto de los equipos técnicos en educación, son planteos de ajuste, de reducción de políticas que... Preguntale a las docentes qué piensan al respecto de esto. Nosotros tuvimos en este proyecto, Sebastián trabajó con la adhesión de los gremios, de todos los gremios docentes que adhirieron en este sentido, porque no están de acuerdo. Porque no están de acuerdo que uno tenga que viajar y gastar 1.000 pesos en un remis cuando estás enfermo para irte a Pergamino a hacer una auditoría de una licencia. Esto te digo, si hubieran sabido, yo creo que si hubieran sabido que iban a estar a esta altura del año sin poder llegar a un acuerdo para un aumento salarial digno, o que no iban a poder hacer una defensa de sus derechos, no iban a poder parar porque le iban a tener terror a los descuentos, cuando el paro y la movilización son parte de la lucha de los trabajadores para esto, para dignificar la tarea. No sé cuántos están de acuerdo, pero me parece que si les hubieran dicho que esto iba a ser así, no hubieran tomado la misma decisión. A lo mejor me equivoco, todavía falta para definir estas cosas, pero no les Vidal no habló de estas cuestiones en la educación. Vidal no les dijo, no hacía un acto en una escuela privada o hablaba de no abrir más universidades o que la gente pobre no llegaba a la universidad. Vidal no les dijo eso a las docentes. Les dijo que tenían que ganar 40.000 pesos. Entonces, a ver, esas cosas son las que nos denostan como políticos, las que no podemos seguir haciendo. La gente después no te cree y tiene razón con no creerte. Por eso tenés que tratar de ser coherente con lo que decís y eso reflejarlo en los actos. Y bueno, ahora ya está, digamos, ahora tenemos que acompañar esto, acompañarlo marcando cuáles son nuestros puntos de oposición.
a estas cuestiones. No se trata de la oposición por la oposición misma, ni de romper, ni de cuando dicen que atentás contra la gobernabilidad. Pero bueno, nosotros asumimos un compromiso con nuestro electorado de ponerle un límite y un freno al ajuste. Y bueno, eso es lo que hacemos. Nos plantamos diciendo esto no lo queremos así, por favor cambien de política. Y es así como funciona. ¿No tendría que ser sancionado un candidato a presidente, a gobernador o a intendente, a concejales, lo que sea, que promete algo, que seduce al vecino, al electorado, que te dan ganas de votarlo por lo que te dice y después hace todo lo contrario? ¿No tendría que ser sancionado? La sanción la tiene que tener en sí, los pero 4 años después. Sí, después tenés el ámbito legislativo a los 2 años, pero digamos, esa es la sanción, es que no te vuelvan a elegir. Pero no tendría que ser otra sanción, porque de esa manera vos abrís la puerta a que aparezca cualquier candidato, no solo a presidente, gobernador, intendente, lo que sea, que te pinte un panorama acá, no vayamos más lejos. Aparece un candidato nuevo que te pinta un panorama bárbaro, que te tira un montón de ilusiones, que la gente se lo termina creyendo, y después hace todo lo contrario. O sea, de esa manera es fácil acceder a un lugar que después, si no cumplís, me parece que tendría que haber alguna sanción. A mí me parece que también tiene que ver con el crecimiento de nosotros como sociedad democrática. Cualquier ciudadano tiene derecho a presentarse y a plantear cuáles son sus ideas. Lo que también tenemos como ciudadanía es una responsabilidad en cuanto a la información y en cuanto a poder ponerle voluntad a dilucidar estas cuestiones de manera previa. Digo, ir a votar, hay personas que lo toman como una molestia, hay personas que no van, hay personas que votan en blanco porque no quieren a nadie, hay personas que van y hacen de su voto un voto nulo, y hay otras personas que eligen dentro del ámbito de las posibilidades que se presentaron. Y es la responsabilidad de cada ciudadano. Nadie te puede decir por qué elegir o a quién elegir, pero sí, medianamente, como actúas en la vida, antes de tomar una decisión, tratás de tener la mayor información posible para que la decisión que tomes no sea equivocada. Bueno, tomar conciencia que ese momento que vos te tomás ese domingo, cuando vas a las elecciones, define lo que va a pasar en el país, en la provincia, en el municipio, de acá a 4 años. Está bien, pero vos, la vecina que nos está escuchando o viendo por tele o por Facebook, ¿a quién crees que va a votar? Al que te dice que no te va a aumentar los impuestos y que te va a subir un 40%, 50% del sueldo, que termina siendo mentira, o al que te dice, mira, el país está mal, hay que aumentar la luz, el gas, el agua, todo. La gente va a votar al que cree que va a estar mejor durante los próximos años. Hay distintas formas por las cuales vos llegás a creer eso. Yo no hablo Cuando trabajás estas cuestiones, vos venís con antecedentes que uno puede revisar. No es solamente el momentito que vos estás en campaña y lo que vos decís, porque claro, de buenas ideas estamos todos, el bien común, todos queremos lo mejor para nuestra ciudadanía. El problema es cómo. Entonces, cada uno viene trabajando de una manera, acompañando determinadas ideas, y eso es tu antecedente, que lo que debiera de mirarse. Pero pasa que hoy, es lo que te decía, en un momento en donde, como vivimos con la comunicación, con la inmediatez, con que todo pasa por los ojos, con que en realidad hay veces que queda solamente lo que se dice ahí porque tuvo 10.000 millones de vistas o me gustas o comentarios y no por revisar, no sé, que fuiste gestión 4 años, fuiste intendente Está bien, pero en lo que se refiere al presidente, se dijo en forma previa que esto iba a ocurrir. Sí. Porque ya lo vivimos todo esto. Ojalá que el final no sea el mismo. Se dijo y nos decían que era una campaña del miedo. Y bueno, eso también tiene que ver con la depreciación que tuviste como voz válida. Como se nos invalidó como sujeto político, que lo que estábamos diciendo era mentira, y bueno, hoy se ve que no, tampoco es en términos absolutos todo, hay márgenes de discusión y por supuesto cosas en las que no estamos todos de acuerdo,
pero el político es generador de confianza en cuanto a lo que transmite y lo que dice. Y si vos hablas y la gente cree que estás mintiendo, ya que estás invalidado como sujeto para interpelar a la ciudadanía. No la conquistás y entonces no ganás la elección. Me parece que va por ahí. El tema es cuando nosotros la conquistás con veníamos de mentira. mucho tiempo de gestión en donde ni siquiera la candidata era Cristina, era Daniel Scioli, pero era como que la candidata era Cristina. Bueno, hay cosas que también tenemos una responsabilidad que no supimos explicar o que no pusimos poner en el debate. Eso sumado a la función importantísima que cumplen ustedes y que vos la sabes muy bien porque sos un medio súper relevante en nuestra ciudad, digamos. Es el multimedio de Sarmiento y todo lo que vos publicás y todo lo que vos decís en Facebook, acá lo sabe muchísima gente, que casi te diría que la mayoría de las personas de Sarmiento. Entonces tu función acá también es importante, me parece. Que los medios te vuelcan la balanza, yo creo que sí. Y sí, tienen un trabajo fundamental hoy, las redes sociales, cómo se ha modificado también. Entonces, obviamente que es importante el trabajo que vos tenés de base, el que tenés en territorio como militante, las actividades que podés hacer en los barrios y la relación que vos tenés con las personas es muy importante, pero también te pasa que te cae un mensajito de texto diciéndote que inauguramos tal obra o terminamos tal obra y lo tenés en la mano, en el teléfono, cuando te levantaste o cuando, no sé, mientras cocinaba, es otra la llegada, es diferente. Y bueno, también implica que desde lo político nos tenemos que readaptar a estas cosas y trabajarlo de manera diferente, sobre todo desde el peronismo, que es muy clásico o ha sido bastante clásico y tradicional en cuanto a su forma de trabajar. Cambiemos maneja mejor todo esto. Y Cambiemos es un emergente más moderno. Más moderno, si bien, bueno, tiene toda su cuestión tradicional con la parte del radicalismo, viene con otra cosa así, que te plantea desde lo flu y la consigna y de que todo es lindo y hermoso, y vende. Y si vendiera, pero le aportara el contenido. Hacerse algún replanteo de cómo combatir eso. Lógicamente, sí, sí. Sí, a mí me cuesta todavía un poco. Bueno, no es tan difícil, ¿eh? No, ya lo sé, pero igual es como de la compu y la lectura más para mí y todavía esto de publicar todo el tiempo lo que estás haciendo y estar así como expuesto todo el tiempo me cuesta. Pero bueno, sí, lo iremos. Que están ahí con el celular todo el día. Sí, el Instagram y las historias.